Ahora vamos a compartir una entrevista con la diputada provincial Patricia Testa. Comenzamos hablando sobre los proyectos en los cuales viene trabajando en estos últimos tiempos la diputada. La escuchamos. El trabajo es cimiento de la justicia social y una vida digna. UOCRA, construimos futuro. Legislamos, escuchamos, proponemos, comunicamos. Pluralidad y democracia. Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. Caja de resonancia de la democracia. La actividad legislativa, si bien ha tenido su receso, nosotros no lo consideramos como tal, porque bueno, el primer proyecto presentado en la Cámara Legislativa el 2 de enero del 2018 fue nuestro, o sea, de mi autoría. En sí, el proyecto venía ligado a un proyecto de ley porque habíamos adherido a la ley para abordar las situaciones de suicidio. Y en sí, en la comisión, el proyecto de ley que había presentado era la adhesión, pero tenía 4 artículos más. Uno era la tipificación de los casos, la prevención, y el cuarto artículo era que las obras sociales pudieran hacerse cargo de los tratamientos previos y posteriores a estas situaciones. Yo participo del Consejo de Niñez, donde uno siempre tiene como premisa y como objetivo primordial el interés superior del niño. Entonces tenemos que estar muy atentos a los desbordes emocionales que suelen tener los adolescentes en algún momento que se atraviesa esa adolescencia. Entonces lo que nosotros tenemos que estar es muy atentos con prevención y anticipación para evitar estas situaciones tan desagradables. En ese momento, el trabajo en comisión me permitieron aprobar la adhesión, pero no incorporar ese artículo. Entonces, lo que hice como responsabilidad primordial, el primer proyecto de ley fue solicitarles a las obras sociales y precisamente al SEMPRE que pueda hacerse cargo de este abordaje psicológico y psiquiátrico y la atención y contención que corresponde a través de una obra social. Ese fue el primer proyecto que presentamos. Después, sobre mediados de enero, se presentó un proyecto de ley que es el Programa Provincial de Adaptación y Mitigación Ambiental, que algún medio periodístico lo sostuvo, lo sacó a la prensa, pero solamente tomó el último artículo, que era usar a menor cantidad de uso de vehículo, evitamos la contaminación. ¿Y qué nos falta conocer al respecto? Bueno, el tema es que el proyecto de ley es un proyecto de ley amplio porque es un programa integral, ampliado con respecto a la adaptación y mitigación ambiental. Si un país, si una provincia, si una localidad no tiene como objetivo en su agenda el impacto del clima ambiental, no estamos caminando ni transitando por los caminos de tener un futuro y dejarle un futuro a nuestros hijos, de tener un ambiente sano. Entonces, hemos tenido una provincia arrasada por inundaciones en el norte. Entonces el impacto ambiental que produce la inundación, a posteriori vino la contracara, que era la sequía. Entonces, a través de los ministerios que le compete la temática, hacer un trabajo exhaustivo sobre el impacto que produce en un momento la inundación y en otra instancia la sequía. El otro tema es, en toda la parte del sur, lo que produjo en el ambiente los incendios. Entonces, este programa, ¿qué hace? Mitigar y adaptar
¿Qué pasó con el incendio y qué es lo que dejó el incendio? A nivel forestación, a nivel flora y fauna, a nivel impacto de producción. Entonces, es como protocolos a seguir para cuidar el medio ambiente frente a esas situaciones. Inundaciones, incendio y el tercero, la contaminación ambiental que pueden producir empresas donde no le hacen el tratamiento correcto a los gases tóxicos y que ponen chimeneas con filtros que filtran una parte, pero ese ciclón de aspiración deja que se expele hacia afuera el humo que también contamina. Entonces, y la otra es las emergencias sanitarias frente al caso de tener mucho exceso de agua en la época de inundaciones con respecto a aquellas localidades que tienen complicados el tema de saneamiento ambiental, o sea, efluentes cloacales, que no hay cloacas, o aquellas localidades que no tienen agua corriente. Entonces, este programa de adaptación y mitigación ambiental también hace ese abordaje de la emergencia sanitaria en aquellas localidades donde el exceso de agua se mezcla por filtración el agua, las napas suben porque la freática han estado en localidades a 40 centímetros y al no tener el tratamiento de efluentes, el tratamiento de cloacas, saneamiento ambiental y agua corriente, eso se mezcla, produce enfermedades y hay poblaciones donde tienen que tener un protocolo y un seguimiento para la emergencia sanitaria. Después presentamos 2 proyectos más, uno que regocija el alma, es una declaración de interés, pero yo siempre digo que las declaraciones de interés para los establecimientos educativos o para los establecimientos de salud o para los aniversarios de la sociedad son proyectos de gran interés y de historia para quien vos le estás haciendo la declaración de interés. Yo hace 35 años titularicé en la Escuela 79 de Conelo y fueron mis primeros pasos, o sea que titularicé y fui a trabajar a la Escuela de Conelo. Y ahora es el aniversario, así que hicimos una declaración de interés y vamos a ir con un aporte para acompañar una escuela hogar que está casi a 30 kilómetros de Eduardo Castex. Y se lleva en el alma. Se lleva en el alma, eso es vocación de servicio. Y bueno, apenas me enteré del centenario de la escuela, mi corazoncito estaba puesto ahí, así que declaramos de interés ese evento tan interesante. Estamos presentando un proyecto para hacer un pedido de informe sobre el cierre del frigorífico de Uriburu. Es una cooperativa de trabajo, hay 30 familias que están en situación de que, bueno, algunas tenemos conocimiento de que se van a incorporar a otro frigorífico privado, pero hay otras familias que hoy a las 5 de la tarde vamos a viajar los diputados a Uriburu a escuchar el sentir de estas familias. Yo en mi carrera docente hice la carrera de cooperativismo, docente especializado en mutualismo y cooperativismo, y uno sabe que, bueno, que cuando se constituye una cooperativa, si no está este espíritu solidario, este espíritu de tener conciencia y convicción que somos todos dueños del emprendimiento, que lo debemos cuidar y lo debemos mantener, evidentemente hoy vamos a tener el sensor y la explicación correcta por las personas que estuvieron trabajando ahí. Sí sabemos que a ellos se les había complicado en esta cadena, tenían el animal, lo faenaban, lo trataban, pero no lo podían comercializar. Entonces era como que estaba en ese clúster un eslabón de la cadena que estaba faltando. Así que bueno, presentamos un pedido de informe para ver el Ministerio de Producción cómo puede acompañar este procedimiento. Vamos a visitar a estas familias. Le preguntamos cuál es su opinión con respecto a las marchas que se realizaron el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y todos los temas que desprenden de esta manifestación y de este día. Esto nos dijo: la verdad que el impacto que ha tenido la sociedad no fue positivo, no fue visualizado como una fortaleza. Porque yo siempre digo que ante el reclamo todos tenemos la posibilidad de reclamar, pero en el marco del respeto.
Uno puede pronunciarse con una buena oratoria, con un micrófono y saber disertar, pero en el marco del respeto. Donde terminan mis derechos, comienzan los derechos del otro. Entonces, yo no tengo la habilitación de grafitearle, o sea, de hacer grafitis en una propiedad privada, porque eso genera más violencia, más agresión, y no las empodera ni las fortalece, las debilita, porque la sociedad no está pensando en un reclamo. Yo acepto todos los reclamos, pero en el marco del respeto y en el marco del diálogo. Estamos sabiendo que esta Argentina está fragmentada por esta grieta porque no tenemos niveles de tolerancia. Porque yo veo que se ha avanzado, porque bueno, tenemos la normativa jurídica, sí, porque tenemos leyes, sí, de violencia institucional, de violencia de género, tenemos creada por una acordada, porque en su momento el doctor Abel Sabarot y sus equipos técnicos, nosotros consensuamos, porque quien te habla, teníamos una necesidad, porque presentamos un proyecto haciendo un pedido de informe, cuándo iba a empezar a funcionar la OVD, que era la Oficina de Violencia Doméstica, que no estaba funcionando porque se estaba como desdibujando la figura con otros organismos, como la atención a la víctima, las casas de hogares de madres, donde tenían toda la normativa jurídica puesta sobre la mesa para que se pudieran abordar cada temática adecuado a la ley que lo podía encuadrar. En ese momento, cuando se visitó a Nolasco de Highton, ¿qué nos dijo? Que la OVD estaba puesta en funcionamiento a partir de una acordada. Fuimos acá y lo que necesitábamos era que la sociedad supiera en qué lugar funcionaba, qué resguardos se le podía ofrecer, qué cuidados y qué abogados los podían asociar y contener. Tenemos los organismos, tenemos la normativa jurídica. A mí me parece que no hay que desvirtuar los hechos. Si uno hace una fotografía de cómo quedó la ciudad, donde un grupo de personas reclamando por más derechos, creo que el impacto de la sociedad fue por menos derechos. Porque el impacto y la impronta de la movilización no fue de la mejor manera. Entonces, abordando el ejemplo que vos decís, la ley está, las oficinas están creadas y lo que uno desea es que la familia pueda estar armonizada para tener menos casos de violencia. Pero si vos vas a reclamar contención y vos te manifestás en el marco de la agresión y la violencia, no estás dando el mejor reflejo o el mejor ejemplo. A modo de ejemplo, yo conozco una empresa en Buenos Aires donde los gerentes tienen ascensores exclusivos para trasladarse ellos. Esos ascensores lo usan solamente los dueños de la empresa, hombres. El resto del personal usa otro tipo de ascensores para evitar todo tipo de riesgo o denuncia frente a los empresarios. Lo dejo a modo de ejemplo. Lo dejo para que todos reflexionemos los pros y los contras y como mujer cómo debemos cuidarnos y cómo debemos actuar. De acuerdo a nuestra actuación y a nuestro desempeño es lo que nos va a dar la fortaleza y nos va a permitir empoderarnos para poder saber guardar nuestro lugar en cada uno de los espacios o estamentos donde participamos, pero siempre con el diálogo y la tolerancia adelante. Los conflictos, si hay un conflicto, uno sabe que el conflicto tiene que haber dos partes para que haya un conflicto. Pero si yo a ese conflicto le genero otro conflicto, otro intersticio,
no le busco la solución. Entonces, qué lindo hubiese sido que este grupo de personas que van por más derechos, por más resguardo, por más justicia, lo hubiesen hecho en el marco del silencio y no del grito. Exacto. La mano que acaricia es la misma mano que te golpea. Entonces, yo quiero que esa mano acaricie siempre, que no tenga doble función. Y si yo voy para que esa mano siempre acaricie y nunca golpee, a veces el silencio, la presencia es un reclamo que va a tener mayor sentido. No quiero que interprete los grupos feministas y las mujeres del otro lado que yo soy de silenciar. No, yo lo que pido es que a veces una marcha en silencio está el reclamo, porque se camina, se pone en vista la sociedad, se pone en vista al comerciante, se pone en vista de los funcionarios, pero a veces una marcha en silencio hace mucho más ruido que hacer grafitis, insultar, hacer mayor ruido. Yo siempre digo, en las instancias de mediación, a veces el grito no dice la verdad, y a veces un timbre de voz calmo, relajado, el aprender a escuchar al otro, lleva a un camino de solución mucho más inmediato que la violencia por la violencia a sí misma. Masajes y tratamientos corporales con Silvina Garro, esteticista, donde bienestar y salud es la combinación ideal que tu cuerpo y estilo de vida necesitan. Solicita turno al 2302 53 33 25. Cerramos la entrevista con la diputada provincial de FREPAM, Patricia Testa, de esta manera. La escuchamos. ¿Cómo está trabajando el partido? ¿Dónde está parado el partido? En vistas ya a todo el mundo, más allá de que a veces lo niegan y a veces lo reconocen, todo el mundo está trabajando en función de las próximas elecciones. A mí me preocupa, porque uno accede a un cargo ilusionado en proyectar, no para la gente que me votó, sino para la totalidad de la ciudadanía pampeana. Entonces, los 4 años por el cual tengo el mandato para legislar, el primer año fue un mecanismo, no un aprendizaje, porque yo tenía 2 periodos, pero de la legislación local, que es una circunscripción y una injerencia limitada, uno proyecta para esa ciudad. Esto es proyectar para una ciudad. Entonces, los primeros meses fue todo un reacomodamiento para ver cómo funcionaba la Cámara, cómo era este tema de los debates de las comisiones, los avances de los proyectos. El segundo año fuimos atravesados transversalmente por las elecciones legislativas a medio término. Entonces, el tercer año vine con toda la mejor sinergia, con ganas, seguir recorriendo los pueblos, ir a acompañar a la gente, tener presencia. Y digo, bueno, este va a ser un año puro legislativo. Ahora, con este tema de anticipar y desdoblar, me toma un gusto amargo. Porque la Cámara, en el periodo de las legislativas medio término, sí, seguimos funcionando, pero no al 100%. Entonces, el pueblo te vota para que vos legisles dentro de una Cámara y que vea reflejado lo que vos proyectaste en beneficio de ellos. Entonces digo, empezar ahora a debatir si va a haber desdoblamiento o no va a haber desdoblamiento, si va a haber 1.500 candidatos, va a haber un solo candidato, si van a unificar. A ver, yo hago un llamado a la solidaridad y a todos los partidos y al mío propio en especial. Pensemos que la gente está cansada de que nos peleemos, está cansada de decir que esto no se hizo. La sociedad lo que está esperando es
un impacto económico, social, productivo, a nivel de seguridad, que le sea beneficioso a la sociedad. La sociedad no quiere si va a haber un candidato, 10 candidatos, si va a haber varios partidos. O sea, salir a hacer campaña política en este momento, la verdad que es una falta de respeto a la ciudadanía. Así que mi humilde pensar es decirle, inclusive a mi partido al cual estoy afiliado, pensemos en la sociedad, porque el que nos da el voto para estar acá es la sociedad, y nosotros hoy sentados en la Cámara Legislativa tenemos que ir in situ, hoy a Uriburu, mañana al hospital, pasado mañana a la residencia de niños y adolescentes, otro día a la atención primaria, otro día a visitar al vecino, otro día al comercio que no vende, otro día al que tiene el comercio y no lo puede alquilar. A ver, saquémonos la venda. El trabajo es cimiento de la justicia social y una vida digna. UOCRA, construimos futuro. Legislamos, escuchamos, proponemos, comunicamos. Pluralidad y democracia. Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa. Caja de Resonancia de la Democracia.